30 días para que el Pleno de la Asamblea se pronuncie sobre el proyecto de Código de Finanzas Públicas enviado por el presidente Correa con carácter de urgente económico. La propuesta busca reestructurar la asignación presupuestaria del país. Este es uno de los 18 códigos que la Asamblea tiene previsto aprobar según el plan legislativo para los próximos 3 años. El Código de Finanzas Públicas rediseña las políticas para la entrega de recursos. Ya no va esta mala costumbre de que no se gaste el dinero casi todo el año y en el mes de diciembre se gaste el 70-80% de todo el presupuesto. El código crea un sistema descentralizado de planificación constituido por el Consejo de Planificación, una Secretaría Técnica y los consejos de planificación de los gobiernos autónomos. El Consejo de Planificación sería el órgano de decisión y, entre otras facultades, aprobará el Plan Nacional de Desarrollo. Dinamiza los procesos que muchas veces están entrampados, exceso de burocracia. Este lunes la Comisión de Régimen Económico se reunió para analizar la propuesta. Allí el ministro de Finanzas explicó la razón para que el proyecto haya sido enviado por Correa con carácter urgente. Este marco legal para que la Asamblea, cuando apruebe el presupuesto, lo apruebe con base en las nuevas normas. Para los asambleístas les preocupa que ocurra el mismo escenario que en el proyecto de reformas a la ley de hidrocarburos que pasó por el Ministerio de la Ley, luego de que no se cumplieron los plazos dentro de su tratamiento ni hubo quórum el día de su votación. No vamos a permitir que entre por el Ministerio de la Ley. El código se refiere además al futuro de las empresas incautadas por el Estado. El Estado se tiene que cobrar a quien causó la infracción, a quien no cumplió a tiempo con sus trabajadores, a quien no tributó a tiempo. La propuesta deberá estar aprobada hasta el 15 de octubre. Ana María Cañizares, 24 horas. Bien, sacamos. Nos acompaña el día de hoy la doctora Teresa Núquez. Ella es jurista, analista política, catedrática, abogada, y también nos acompaña Diego Ordóñez, político y analista político, no puede ser de otra manera. Gracias por estar con nosotros, Teresita y Diego. Y en Quito tenemos como invitados especiales a Virgilio Hernández. Gracias, Virgilio, buenos días por estar aquí con nosotros. Y también nos acompaña César Montúfar para tratar el tema que realmente está en el centro de atención de la sociedad ecuatoriana, y es qué va a pasar dentro de la Asamblea ya ahora, cuando tienen que tomar decisiones con respecto a leyes con carácter de urgente, pero sobre todo a los vetos. Y empezamos contigo, César. No sé cómo puedes ir analizando o ¿cuál es tu reflexión con la postura de la Asamblea con relación al veto? ¿Qué va a pasar de lo que más o menos has ido viendo? Bueno, muy buenos días, un saludo a todos los televidentes y también a los invitados. Yo creo que esta es una prueba de fuego para la Asamblea Nacional, puesto que lo que está en este momento en juego es determinar si en realidad el Ecuador vive un sistema en el que el presidente es únicamente colegislador, es decir, interviene activamente, sí, el sistema presidencialista le da amplia facultad al presidente para intervenir sobre los procesos legislativos, si es únicamente colegislador o si en realidad estamos ante un sistema en que el presidente se convierte en el legislador absoluto, en el único legislador, en el hiperlegislador, es decir, envía textos muy complejos, muy difíciles, que derogan 4 o 5 leyes de una sola, como el Código Reformatorio de las Finanzas Públicas, que si entra el Ministerio de la Ley, como entró el otro proyecto urgente que envió la ley de hidrocarburos, hacen que solamente la propuesta del Ejecutivo sea escuchada, o si en el caso de los vetos, a pesar de que cada uno de los 3 vetos son distintos, finalmente se impone la visión presidencial, más allá de los acuerdos y los consensos logrados de la Asamblea, entonces sencillamente yo diría, si el presidente es el único legislador, ¿para qué está la Asamblea Nacional? ¿Para qué nos demoramos casi un año, más de un año en la COTAD para aprobar un proyecto de ley bastante consensuado si finalmente el presidente de la República va a imponer su voluntad? Por eso es que yo creo que está en juego en estos 4 casos, los 3 vetos y las leyes económicas urgentes que el presidente envía, el mismo papel de la Asamblea y determinar si el Ecuador vive un sistema en que el presidente es el único legislador o si hay colegislación. Si es el primer caso, yo diría entonces, ¿para qué la Asamblea Nacional? ¿Por qué le seguimos engañando al pueblo ecuatoriano? ¿Por qué se sigue consumiendo recursos que se pudieran ahorrar en otra cosa y no desenmascaradamente decimos, esto es una dictadura y solamente el presidente legisla? Está con nosotros Teresa Núquez, como lo habíamos anunciado, tiene algunas inquietudes para Virgilio. Gracias, César, por tu reflexión. Bien, asambleísta, me preocupa un poco este proceso para el análisis del veto en el Código de Ordenamiento Territorial.
principalmente por algunos motivos. Me he informado por la prensa que la Unidad Técnica Legislativa ha logrado detectar unas inconstitucionalidades en el análisis del veto que incluso está pasado formalmente hacia la Asamblea para la discusión. Y yo creo que también existe un tema polémico sobre el nombramiento del secretario de la Secretaría Nacional de Competencias, que es un órgano eminentemente técnico, que entiendo yo que la propuesta de la Asamblea era que se haga por un concurso de méritos de oposición y que actualmente la designación se haría por una terna directa o por una designación directa del presidente de la República. O sea, me parece que son temas bastante delicados, bastante complejos. ¿Cuál va a ser la posición de la Asamblea en ese aspecto? Sí, buenos días. Un gusto poder compartir este panel. Creo que en primer lugar es importante hablarle con claridad al país. El tema del veto lo que permite es una colegislación en un país presidencialista. Eso lo conocemos. El veto, pero además es importante decir que el veto está presente en la Constitución ecuatoriana desde 1830 y desde 1843 hay lo que se conoce como veto parcial. Eso está presente en toda la historia del país. Además, es parte del funcionamiento de otros regímenes presidenciales de toda América Latina. Asambleísta, es así. La Constitución del 98 y la Constitución del 2008 desde 1830, son exactamente iguales en la forma como se maneja el veto. El veto parcial significa que el presidente de la República manda un texto alternativo que a su vez tiene la posibilidad o de que los asambleístas se ratifiquen en la propuesta inicial con las 2/3 partes de los miembros del órgano legislativo, o que se allane a lo que dice el presidente de la República con la mitad de los asistentes a la sesión, o que pase por mandato constitucional. Eso lo conocemos. Pero yo lo único que el problema no es el proceso de veto como tal, pero permítame, por favor, la forma como se está dando el veto. Pero aquí se está diciendo que esta es una forma que se ha impuesto ahora para establecer eso una no se única dijo, en voluntad. este panel no se ha dicho. Básicamente, yo lo que estoy señalando es que esta es una institución, es un mecanismo que ha estado presente en la historia constitucional del Ecuador desde la fundación de la República. Y en 1830 ya se establecía las 2/3 partes para poder ratificar lo que la Asamblea consideraba adecuado. Eso nadie lo discute, estamos preguntando sobre temas puntuales relacionados al veto y la posición de la Asamblea en relación a esos temas puntuales. Era necesario aclarar este punto porque en la intervención anterior del colega asambleísta se planteaba como que esto fuera un mecanismo que se ha implementado ahora para imponer una voluntad omnímoda. Vamos a los temas que usted me pregunta. Respecto del tema de la Secretaría Técnica. Efectivamente, en la propuesta que se desarrolló en la comisión, se planteaba que el secretario técnico del Consejo Nacional de Competencias sea designado a través de un concurso de oposición y méritos. En el veto se plantea que esto, y este fue un argumento que se discutió en la mesa, esto crearía bicefalía, porque entonces tendríamos un secretario que tiene un tiempo definido, que tiene un periodo fijo para que cumpla su función, y designado por concurso de oposición y méritos, lo que haría es restarle importancia al Consejo y tener un supersecretario, y generar una bicefalía que es contradictoria y que además puede generar dificultades en el Consejo Nacional de Competencias. Por lo tanto, ¿qué es lo que se plantea en el veto? En el veto se plantea que ahora el presidente de la República establezca una terna y de esa terna se elija el secretario. ¿Cuál es el tema importante de señalar? Que de todas formas, el poder sigue concentrado en el Consejo, porque el presidente puede proponer una terna, si al Consejo no le parece ninguno de los miembros de esa terna, puede rechazar esa terna. ¿A qué nos va a llevar esto? Nos va a llevar a que existan mecanismos consensuados que permitan la designación de un secretario que ayude efectivamente a la realización de las importantes tareas que tiene el Consejo Nacional de Competencias. Yo tengo una consulta en relación a ese tema, ¿verdad? ¿Cuál es pongamos que hay un empate en los órganos del Consejo al momento de decidir algún tema relacionado con las competencias asignadas a los gobiernos descentralizados, porque el órgano es un órgano eminentemente técnico que va a dirigir el sistema de competencias, básicamente, ¿verdad? El secretario, que entiendo está a la cabeza del órgano, ¿tiene voto dirimente? A ver, pero es que aquí me parece que se están confundiendo. El secretario, como usted señala, es un secretario del Consejo. El Consejo tiene, y esto es también importante decir, ¿cómo está conformado el Consejo? Porque ahí existe mayoría de los gobiernos autónomos centralizados. El Consejo está
conformado por un representante del gobierno nacional, uno por las regiones o distritos metropolitanos, cuando estas existan, está conformado por un representante de los consejos provinciales, uno de los consejos municipales y uno de las juntas parroquiales. Por lo tanto, el gobierno nacional tiene 1 de 5. Este es un consejo mayoritariamente conformado por los integrantes de los gobiernos autónomos centralizados. El secretario lo que tiene que hacer efectivamente es cumplir, llevar adelante las tareas que la ley le asigna, pero al mismo tiempo llevar adelante lo que el Consejo le designa. Por lo tanto, el secretario no tiene en ningún momento posibilidad de influir en el funcionamiento o en las decisiones que toma el Consejo. La influencia, Virgilio, es un tema que deja mucho que decir, porque hay cosas que hablan mucho más que las palabras, especialmente la influencia de un poder a otro. Pero quiero retomar el tema con César, porque Diego tiene algunas inquietudes para César Montúfar. Diego. Hola César, buenos días a todos. A ver, el asambleísta Hernández, al refutar lo que acabas de decir, nos recuerda, y me parece a mí que con una alta dosis de confusión del uso de la institución del veto presidencial, que esto es un mecanismo que está en la historia constitucional y no solamente en el Ecuador. Pero hay dos cosas que yo quisiera que se puntualice. Primero, el veto o los vetos que el presidente envía a la Asamblea contienen artículos o textos que fueron debatidos ya en la Asamblea, o son modificaciones al texto que él envió, al texto original, y a los textos que la Asamblea debate, porque no se puede debatir o no se puede incluir textos que no han sido conocidos por la Asamblea, lo primero. Y lo segundo, acaba de referir que para la designación del secretario técnico deberá existir mecanismos consensuados, dice él. Y quiero con esto también pedirte tu opinión sobre si es que habrá credibilidad en los mecanismos consensuados si, por ejemplo, para la aprobación de la ley de universidades hubo un acuerdo previo que ha sido olímpicamente desconocido por Correa. Bueno, yo creo que es importante poner atención en los procesos. Tanto en la Ley de Educación Superior como en la ley en la COTAD, que la lideró Virgilio Hernández, como también en la de Servicio Público, hubo un amplio proceso de consensos dentro de la Asamblea Nacional. Yo creo que esos son los 3 ejemplos de las leyes en las que los mecanismos legislativos de diálogo, de acercamiento de posiciones han funcionado. Yo repetidamente he felicitado la actitud, por ejemplo, del presidente de la Comisión de Descentralización, Virgilio Hernández, por haber permitido estos marcos y estas posibilidades de consenso. Por eso es que estas leyes fueron aprobadas con números importantes de asambleístas en la Asamblea Nacional. ¿Qué es lo que ocurre con el veto presidencial? El veto presidencial desconoce esos acuerdos. El veto presidencial, sobre todo en la Ley de Educación Superior, que es el caso más patético, revierte lo que los propios asambleístas del país llegaron a consensuar con diferentes sectores, no únicamente dentro de la Asamblea, sino fuera de la Asamblea. Y ese es el problema, porque el punto que yo estoy intentando sacar y resaltar es que lamentablemente, a través de la forma como el veto está concebido en el diseño constitucional, tiene razón Virgilio Hernández cuando dice, esto lo tomamos de la Constitución del 98, y Diego, tú eres fuiste actor de este proceso, pero eso fue uno de los puntos críticos en relación a la Constitución del 98. Se decía que era una Constitución hiperpresidencialista, que lo que buscaba era, a través de un modelo de concentración de poderes en la presidencia, aplicar el modelo neoliberal en ese momento. Ahora se intenta básicamente lo mismo, pero el problema principal en este caso es que entonces este mecanismo, que yo quisiera comparar, porque lo que decía Teresa Núquez me parece que es muy importante. Yo he hecho una investigación de cómo funciona el veto presidencial en otros países.